Ya estamos anunciando que va a comenzar la clase de discipulado. Estamos muy contentos de tener una nueva clase, ¿sí? Y de aprender juntos la palabra de Dios. Amén. Facebook ya está avisando, también Instagram, para que todos nosotros podamos crecer. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El pastor ha preguntado por ti, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Nati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Apo, ¿cómo estás? Extraño verte. ¿Cómo está el bebé? Bendiciones a tu esposo también. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te mando también un fuerte abrazo. Malena, ¿cómo estás? María Elena Rosas, ¿cómo estás? Dios te bendice grandemente. Qué gusto saludarlos, ¿sí? Listos para iniciar la clase. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas tardes, o ya son noches, ¿verdad? Ya después de las 7 ya son noches. Qué gusto saludarlos a todos. Estamos listos para iniciar la clase. Quiero darle las gracias a Vicky, también a Marinita, a Linda. Quiero darle las gracias a Cassandra, sí, que nos ayudaron, entre otros hermanos, a dar la clase de discipulados. Que Dios los bendiga grandemente, como a todos los maestros, ¿verdad? Que han dado unas clases maravillosas de la palabra de Dios. No quisiera omitir a ninguno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Apo? Qué bueno. Me da mucho gusto que se encuentren bien. Entonces, pues muchas gracias a todos los maestros que siguen dando unas excelentes clases, ¿sí? Que Dios los bendiga grandemente, porque para eso nos llamó el Señor, para servirles, ¿verdad? Para servirle a Él. Sirviendo a los hermanos, les servimos a Dios, ¿verdad? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Linda. Bueno, ¿les parece bien que empecemos a orar para iniciar la clase? Bien. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. Primeramente, Señor, a bendecirte. Hay tantas cosas que tenemos que agradecerte, Señor. Y te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra oración. Padre, tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra. Tuyo es el reino, Señor, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra para ser oidores y hacedores de ella, Señor, manifestando aquí en la tierra el grato olor de tu conocimiento. Padre, te bendecimos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, revélanos más y más a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en las Escrituras, Señor. Estamos muy agradecidos de ser el templo de tu Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos de ser hijos del Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra. Padre, gracias te damos por este tiempo precioso que pasamos tus discípulos contigo, Señor, aprendiendo más y más de ti. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y bendecimos. Gracias. Amén. Amén. Y a Cristo siempre toda la gloria. Margarita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Qué gusto saludarte. Araceli, ¿cómo estás? Georgette, ¿cómo estás? Berta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Bien, ¿les parece que iniciemos? Bueno, vamos todos juntos al Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y vamos a continuar con el versículo 27, ¿sí? Mateo 19, 27. Dice así: entonces, respondiendo Pedro le dijo al Señor Jesús, por supuesto, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido.
¿qué pues tendremos? ¿Sí? Aquí, ¿qué pregunta de Pedro? Hola Marinita, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta de Pedro? Te mando un fuerte abrazo, Marinita Bella. ¿Qué pregunta de Pedro? Señor, ¿nosotros qué tendremos? Lo hemos dejado todo. Y esto lo dice Pedro porque momentos antes el Señor Jesús tiene una plática con un joven. Un joven que le dice, pues he hecho todas las cosas que dice tu palabra. Y si quieren vamos a leerlo para que podamos comprender mejor el contexto de esta parte de la Escritura. En el versículo 16, 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Aquí le estaba diciendo el Señor Jesús a este joven, tú tampoco eres bueno, ¿sí? Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Aquí el Señor está asumiendo de que nosotros ya nos amamos. ¿Sí? Hay algunas personas que llegan a decir, ámate primero para que ames a los demás. No hay una escritura que sustente esa frase. Aquí dice el Señor, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros ya nos amamos mucho, ¿sí? Entonces, nosotros debemos amar al prójimo como Dios nos ama a nosotros. Y dice en el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea que él se sentía bueno. Por eso el Señor Jesús le dijo, solo Dios es bueno, ¿sí? Ni tú eres bueno, le dijo a este joven, ni siquiera tú eres bueno. Versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Vende lo que tienes, ¿sí? Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora sí vamos a comprender mucho mejor lo que dijo aquí Pedro en el versículo 27. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración también habla del nuevo nacimiento. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos 12 discípulos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué gran recompensa! ¿Sí? Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer
o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Sí? Heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Esta regeneración que habla esta escritura en realidad es la que vendrá en la edad del reino después de la segunda venida del Señor. En el reino venidero, los vencedores se sentarán en tronos para reinar sobre la tierra. Eso lo dice la escritura en Apocalipsis 20, versículo 4. Los 12 discípulos, incluyendo a Pedro, juzgarán a las 12 tribus de Israel y los demás vencedores, y oramos y deseamos que por la gracia y la misericordia de Dios, todos nosotros seamos ese grupo de vencedores, estemos en ese grupo de vencedores. También dice, reinarán sobre las naciones. Amén. Y cualquiera, tú has dejado casas, has dejado hermanos o hermanas, padre o madre, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. ¿Y dónde vas a recibir esas 100 veces más de lo que Dios está ofreciendo? Mira, vayamos juntos a Marcos. Hola Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lolita Arriaga, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos por favor a Marcos, dejemos una cintita en Mateo porque vamos a regresar, ¿verdad? Aquí está mi cinta y la pongo aquí. Y vamos por favor a Marcos capítulo 10, versículo 30. Marcos 10, 30. Tengo mi Biblia. 10, 30. Dice así. Lee desde el versículo 19, ¿les parece? Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con, ¿qué dice la palabra de Dios aquí en tu Biblia? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sí? Hubo quien dejó, fíjate lo que dice aquí, es maravilloso, mira, en el versículo 29, va de nuevo. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, está hablando de singular aquí, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, es plural, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Con persecuciones. ¿Alguna vez no quise decir la palabra sufrir, pero sí que se sufre alguna persecución? ¿Te han criticado por ser hijo de Dios? ¿Te han dejado de hablar? ¿Te han dejado de invitar a las reuniones, inclusive familiares, de familiares muy cercanos? Porque eres extremista, eres extremadamente cristiano. Y a veces yo recuerdo a alguien que dijo, pues yo oré para que te convirtieras, pero no tanto. Así digo, yo oré para que te convirtieras, pero no tanto. ¿Sí? Porque todo el tiempo mi esposo hablaba de la palabra y la palabra y la palabra, y alguien le dijo, yo oré para que te convirtieras, pero no tanto. Y entonces, bueno, ese comentario nos hizo sonreír, pero la verdad de las cosas es que cuando naces de nuevo, quieres conocer más y más y más de la palabra de Dios, y tienes hambre de conocer la palabra de Dios, como todos nosotros los que estamos aquí. Amén. Sí, Vicky, yo también. Por ejemplo, un grupo de amigos muy, muy queridos, que cuando recibimos al Señor Jesús y nacimos de nuevo, les empezamos a compartir pues a todos, ¿verdad?
les compartes a todos y ¿qué crees? Que el Señor Jesús vive y está a la puerta de tu corazón, no lo quieres recibir. Y entonces nos veían como seres de otro planeta, así medio raros, y nos dejaron de invitar a las reuniones y bueno, Dios consolaba nuestro corazón, pero no por eso lo íbamos a dejar al Señor, al contrario. Teníamos más hambre de conocer a Dios y más hambre de conocer a Dios y no sabíamos absolutamente nada, solo que Él era bueno y que nos amaba. Era todo lo que sabíamos, que era nuestro Señor, nuestro Salvador y que habíamos nacido de nuevo. Era todo lo que sabíamos. Pues era suficiente para que trazaran una raya imaginaria en el piso y nos dieran la vuelta. Pero, ¿qué crees? Que Dios nos dio hermanos y hermanas y madres y padres, hijos, hijas. Dios nos dio una grande y hermosa y preciosa familia. Entre todos ellos están ustedes, que son un verdadero regalo de Dios para nuestras vidas. Pero sí ha habido persecuciones, Y bueno, pues si al Señor Jesús lo persiguieron, lo criticaron. Hola Carlita, ¿cómo estás? Deseamos que te encuentres bien. Si al Señor Jesús lo vituperiaron, lo injuriaban, lo juzgaban, en qué podían acusarlo. Andaban nada más los fariseos, los judíos detrás de él a ver en qué lo podían acusar, en qué fallaba, le hacían preguntas para ver qué contestaba. Y a lo mejor también a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Te preguntan algo para ver qué vas a decir, a ver si te detiene el de tránsito, si le vas a dar una mordida, o, bueno, así se dice, ¿verdad? En nuestro país, México lindo y querido, si le vas a dar una mordida de tránsito, o si una dádiva, o prefieres pagar tu multa, o si estás dispuesto a cumplir con todo lo que Dios nos dice que hagamos, y cuando nos ven que lo hacemos, lo que Dios dice, pues entonces es como cuando ellos se ven en un espejo, porque tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, y entonces ellos se ven en un espejo y por eso no te quieren invitar. Bueno, pues eso es la persecución, ¿sí? Entonces aquí dice la Escritura, retomando el versículo, dice que lo reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muchos primeros serán postreros. Los que fueron primeros serán postreros, estarán hasta atrás. Y los que llegaron, que acaban de llegar, serán los primeros. ¿Sabes por qué? Bueno, yo lo que percibo de Dios es de que, no sé, como dijo una vez un hermano, dijo, no es el tiempo que usted permite estar en la bañera, sino lo que usted permite que el Señor lo limpie en la bañera. En la bañera alguien puede estar 30 años, es decir, puede estar en el lugar donde Dios nos lava, nos limpia, 30 años, pero no dejar que Dios nos limpie, que Dios nos lave. O el que llega apenas y dice, Señor, yo quiero todo contigo, quítame todo lo que te estorbe, quítame todas las ramas raras que crecieron de mí, que me alejaban de ti, Señor. Pódame, dame una podadita y límpiame. Quiero caminar derecho a la luz de tu palabra. Y Señor, todo lo quiero contigo y quiero solo agradarte a ti y no perder ese primer amor. Y el gozo de la salvación nos permite estar en
en la expectativa de lo que Dios hace cada día en nuestras vidas y qué es lo que Dios nos va a compartir y qué nos va a decir. Y estamos listos para aprender, para ser oidores y hacedores. Y si hemos escuchado un versículo 50,000 veces, bueno, pues 50,000 veces uno, Dios tiene un mensaje para nosotros. Y cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, disfrutamos cada versículo de la palabra, aunque sea fácil de entender o sea difícil y uno se incomode. Ay, sí, Señor, yo no quería escuchar eso, pero es para mi bien, es para mi bien, para crecer, ¿verdad? Jocelyn, Dios te bendice, hermosa princesa, qué bueno que estás aquí, para crecer y para disfrutar la palabra de Dios. La palabra de Dios se disfruta, se goza porque es alimento. El alimento se disfruta y cuando viene de Dios, ay, gracias Señor, lo necesitaba. La palabra de Dios es alimento, ¿sí? Entonces aquí dice que todo aquel que deje todas estas cosas va a recibir más en esta tierra, pero con persecuciones, ¿sí? Y en el siglo venidero la vida eterna, aleluya, la vida eterna. Heredar la vida eterna es ser recompensado en el siglo venidero, ¿sí? Pero también es cierto que heredamos la vida eterna y la disfrutamos desde este tiempo, porque la Escritura también dice que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo a quien Dios envió. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús y conocemos al Padre, estamos disfrutando en esta tierra la vida eterna, aleluya. La vida eterna, ¿sí? Entonces heredar la vida eterna es ser recompensado en el siglo venidero como esa manifestación gloriosa y preciosa que nos está reservada en el reino de los cielos. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Amén. En Marcos 10:30 dice entonces nuevamente, lo vamos a volver a leer. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. ¿Sí? Hay muchos hermanos que dejan su casa por ir a servir al Señor, que dejan la comodidad, un paseo, que dejan algo que, es decir, el que va a la congre a recibir la palabra de Dios no va porque no tiene otra cosa que hacer, va porque ha escogido la mejor parte, porque tiene una cita con el Señor. Y gracias a Dios porque ahora ya nos podemos congregar, ¿sí? Durante 2 años y medio no pudimos, pero ahora ya podemos congregarnos. Y cuando puedes ver a los hermanos que están ahí sirviendo en edecanes, en la librería, y están ahí cuidando la grey que es de Dios, consolando, abrazando a los otros hermanos que están en necesidad. ¿Sabes qué? Esto es manifestar el grato olor del conocimiento de Dios. Esto es servir a Dios. ¿Y sabes por qué lo servimos? Porque tenemos un corazón agradecido. No por la recompensa que vayamos a tener, porque ya, ¿qué más recompensa que la salvación? La salvación no nos costó nada, le costó la vida al Señor Jesús. ¿Verdad, Jessy? ¿Cómo estás? Bienvenida. La salvación le costó al Señor Jesús. Nosotros solo lo recibimos. Entonces, ¿cómo no servir y amar al que nos ha amado tanto? ¿Cómo no servir y estar ahí acomodando una silla, cuidando a los niños, pasando los clines, las agüitas, poniendo gel en las manos? Lo que se necesite, ¿cómo no hacerlo? Al hacerlo, en realidad lo estamos haciendo para Dios porque le amamos. ¿Y por qué le amamos? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, por eso le amamos. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Aleluya. Lulucita, ¿cómo estás? Un abrazo. Él nos escogió a nosotros.
¿sí? Él nos escogió a nosotros para que fuésemos sus hijos y sin mancha. Amén. Y nos está preparando para la eternidad en esta tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. Y entonces dice la Escritura, pero muchos serán postreros. Y los postreros serán primero. Amén. Bendito Dios. Entonces, regresemos a Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice así. Vamos a estudiar la parábola de los obreros de la viña. Así se llama este apartado, por decirlo de esa forma. La parábola de los obreros de la viña. ¿Sí? Y dice, capítulo 20, versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En este caso podemos decir que este hombre, padre de familia, pues es Dios, ¿sí? Que salió por la mañana a contratar obreros. Los obreros somos todos nosotros, los discípulos que estamos listos para trabajar y servir en el reino de Dios, aquí en la tierra. Y salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La viña es la iglesia del Señor. Y también es el campo, ¿sí? Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Otra vez, y habiendo convenido con los obreros, es decir, hicieron un convenio, les voy a pagar tanto al día, los obreros estuvieron de acuerdo, contentos, satisfechos, ¿sí? Y los envió a su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, ya avanzada la mañana, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, otros obreros que estaban en la plaza, desocupados. Hay obreros en la viña, hay obreros en el reino de Dios que no están haciendo nada, que están desocupados, esperando ser ocupados en algo. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, ya más avanzado el día, e hizo lo mismo. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Por qué no están trabajando? ¿Sí? ¿Por qué no están sirviendo? Obreros de Dios, ¿por qué no están sirviendo? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ellos estaban dispuestos a recibir lo que iba a ser justo de parte de este Padre, que en este momento es Dios, ¿sí? Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Empiezas con los últimos y después llegas con los que llegaron primero. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Los que llegaron en la última hora de la jornada recibieron un denario. Versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿cómo? Ellos llegaron a la hora de la salida y les dan un denario. Y entonces estos que llegaron desde las 6 de la mañana se quedan con su salario, su denario. Y entonces empiezan a murmurar entre ellos, oye, esto no es justo. Yo llegué temprano en el rayo del sol.
Y ellos que llegaron después están recibiendo lo mismo que nosotros y empiezan a murmurar. ¡Ay! ¡Qué feo! Ante los ojos de Dios es la murmuración. Y qué fácil se nos da a todos. Qué fácil se nos da a todos. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Contra el padre de familia. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Cuando llegaste y te contraté, ¿no quedaste conmigo que te pagaría un denario? Versículo 14. Anda, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Yo le quiero pagar al que llegó a la última hora lo mismo que a ti. ¿Sí? Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? No me es lícito pagarle a cada uno como yo quiero porque el recurso es mío. En otras palabras, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No todos aceptan el llamado a servir a Dios. No todos. Si no tienen nada que hacer, van. O si sale algo más interesante, faltan. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. No hay compromiso en su corazón por servir a Dios. Hay otras cosas que hacer. Bueno, cada 15 días, una vez al mes. Tuvimos la pandemia y estuvo el pretexto de la pandemia para los que van de vez en cuando. Pero para aquellos constantes que tienen hambre de la palabra de Dios, son aquellos que vemos sus nombres en pantalla siempre, 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 y están listos para servir al Señor, porque tenemos todos nosotros, tenemos un corazón agradecido para con Dios. Le servimos porque le amamos. Ya hemos recibido nuestra recompensa, la salvación y todo lo que Dios está haciendo por nosotros cada vez. Nos enfermamos, nos ama. Tenemos una necesidad, nos ayuda. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no tener un corazón agradecido para con Dios? ¿Sí? No podemos ser de otra manera más que agradecer. ¿Sí? Pero aquel que le sirve a Dios en su bondad y gran misericordia, hay recompensa. Una recompensa que no andamos buscando, pero que sabemos que Dios nos las va a dar porque Dios es bondadoso, porque es misericordioso, porque Dios es un Dios bueno que siempre va a recompensar y de Él recibimos siempre buenas dádivas, ¿sí? Buenas dádivas porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Para siempre son sus misericordias. Entonces, aquí dice así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. ¿Cuántos sean llamados a servir? Y pocos aceptan el llamado a servir. Pocos dicen, heme aquí, Señor, heme aquí. Tomo la primera escoba, tomo el primer trapo para limpiar. ¿Qué hago? ¿Qué hace falta en mi iglesia para servir al Señor? Aleluya. Versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan,
le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Resucitará. ¿A quiénes le entregaron al Señor Jesús? A los gentiles, ¿sí? Los judíos encauzaron la situación para que el Señor Jesús fuera crucificado, pero los que crucificaron literalmente al Señor Jesús fueron los gentiles, ¿sí? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, hablando, y sigue el mismo tema, no ha cambiado de tema. El Señor Jesús trató de desviar la plática a algo muy importante. Desviar la plática, dice, pues ya, vamos a hablar de que yo ya van a venir, me van a prender, voy a morir en la cruz y al tercer día voy a resucitar. ¿Sí? Les estaba volviendo a decir un acontecimiento que cambiaría nuestro destino para siempre. El sacrificio de Cristo en la cruz cambiaría para siempre nuestro destino, el tuyo, el mío, el destino de todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Pero se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante el Señor Jesús y pidiéndole algo. Versículo 21, Él les dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ni siquiera, por favor, ¿sí? Simplemente ordena. Tú ordenas, Señor Jesús. Haz. ¿Sí? Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, bautizo de sufrimiento, de agonía, de muerte, ¿sí? Ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sí? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿De quién se enseñorean? De las naciones. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y los grandes ejercen sobre esas naciones autoridad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, no el que sea grande, el que se quiera hacer grande, entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí nos da el Señor Jesús una gran enseñanza. Sí, una gran enseñanza. Nuevamente, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios las cosas son de otra forma, de otra manera. ¿Sí? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Podría decirse, pero es el Hijo de Dios. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, pues todos a servirle, ¿no? Pero el Señor Jesús dijo, yo no vine a ser servido, vine a servir. Entonces, cada uno de nosotros, lo que debemos de hacer es servir a los demás. Servir a los demás, ¿sí? Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. ¿Sí? Vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, dejamos una marquita aquí. ¿Sí? Juan 13, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. El Señor Jesús vino a servir. Entonces, siendo el Señor Jesús el Hijo de Dios, siendo el Señor Jesús Dios, siendo el Señor Jesús el Hijo del Hombre, como Él le gustaba llamarse, y vino a servir. A ver, ¿quiénes somos nosotros para que nos sirvan? Nosotros debemos servir a los demás. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que servir a los demás, ¿sí? Tiene que servir a los demás. Y dice aquí, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿en dónde? En la cintura. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, en una palanganita, ¿no? En una tinita. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo estaban los pies de los discípulos? Los pies de los discípulos, ellos no usaban tenis, ni botas, ni usaban calcetines, todo estaba empolvado, usaban unas sandalias y pues todos los pies estaban con contacto con el polvo, con el lodo, con lo que hubiera. Entonces el Señor Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Se los lavaba y se los secaba. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No. Señor, tú no me vas a lavar los pies. Mejor yo te los lavo a ti. Tal vez haya pensado Pedro, ¿verdad? No lo dice así la escritura, pero tal vez lo pensó así. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué? Decía, es que es el Hijo de Dios, es el Cristo, y me viene a lavar los pies. No, esto es demasiado para mí. Esto es demasiado para mí. ¿Sí? Había pensado Pedro. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Quiero todo contigo. Todo. Es necesario que me laves los pies. He aquí mis manos, he aquí mi cabeza. Señor, quiero estar limpio para ti. Quiero estar limpio para ti. ¿Sí? Es lo que dice, el que dice en la escritura aquí nuevamente. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies tienen contacto con el mundo, ¿verdad? Con la tierra, ¿no? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, no todos, solo los que se dejan. No todo el que se mete a la bañera queda limpio, sino el que se deja lavar por la palabra de Dios. Porque dice en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar. Él sabía, el Señor Jesús siempre supo que Judas Iscariote era quien lo iba a entregar. Él era el traidor. Entre sus discípulos estaba un traidor, ¿sí? Ambicioso. Él se robaba, sacaba dinero, era el tesorero, así lo dicen las otras citas bíblicas. Sacaba el dinero de los diezmos, del recurso que traía el Señor Jesús para pagar, a comprar cosas y esto. Sacaba dinero de ahí, se lo guardaba.
Entonces su corazón estaba ahí en las cosas, de los recursos, había ambición. Inclusive cuando el Señor Jesús le derramaron un frasco de alabastro muy fino, ¿sí? Una mujer se lo derramó y todo el ambiente de ese lugar se quedó aromatizado por ese rico bálsamo que esa hermosa mujer que estaba agradecida con el Señor Jesús había derramado sobre él. Y dijo, ay, ese perfume mejor lo hubiéramos vendido, nos hubieran dado dinero para los pobres. ¿Por qué? Porque él era ambicioso y cuando alguien tiene un corazón sucio, ¿sí? Quiere las cosas que son de Dios, entonces el pecado está a la puerta, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Por eso dice el versículo 11, porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha dicho, yo no vine a ser servido, vine a servir. Y Él es nuestro mejor ejemplo. El Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo. Amén. Todos en la casa del Señor, que es nuestra casa, debemos de servir. ¿Sí? Cualquier cosa que podamos ayudar, ahí estamos. Y a mí en lo particular me está terminando el servicio y vemos a los hermanos que empiezan a levantar las sillas. Qué gran ayuda es eso. Levantar su silla y llevarla ahí a pilar, una sobre de otra, o empiezan a recoger los libros, las mesas, lo que puedan hacer. Qué bendición servir, porque te sientes parte de, ¿sí? Te sientes parte de tu casa, porque es tu casa, la iglesia del Señor, que es la congregación, es tu casa. Y en tu casa todos debemos de servir unos a otros. ¿En qué te ayudo? Si alguien se quiere sentar y alguien nuevo llega y se acabaron las sillas porque no se pusieron todas, o se acabaron las sillas que están dispuestas para poner y colocar, pues me levanto y siéntese por favor, y yo me paro. ¿Y por qué? Porque a eso fuimos llamados, a servir, y alabado sea el Señor por ese corazón dispuesto y enseñable que Dios nos ha dado a todos nosotros. Amén. ¿Qué tal, mi hermano Francisco? Muy buenas noches. María Rosas, ¿cómo estás? Teresita Jiménez, ¿cómo estás? Eli, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlo siempre. Dice en el versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros hagáis también. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eres bienaventurado, ¿sí? Eres muy dichoso y muy gozoso si las haces. Es necesario hacerlas. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Alabado sea el Señor, ¿verdad? El que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, en el reino de Dios, debe de servir a los demás. Y ahora, a lo mejor nadie se quiere hacer grande. Bueno, gloria a Dios. De todos modos, hemos sido llamados a servir. ¿Sí? A servir. ¿Y por qué servimos? Porque el mismo Señor Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, ¿sí? Siendo la complacencia maravillosa del Padre,
¿sí? Ese es nuestro mejor ejemplo. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, y se los dejo como ejemplo, ¿sí? Y si lo hacen, bienaventurados son. Amén. Bienaventurados son. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Regresando entonces a nuestra cita bíblica, en el versículo 27, y el que quiera ser el primero, estamos Mateo 20, 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, el Señor Jesús se compadece cuando tú estás enfermo y lo buscas de todo tu corazón. Él se compadece para ayudarte. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué pasó? Y le siguieron. Siguieron al Señor Jesús. Siguieron escuchando la palabra, siguieron creciendo la palabra. Y tal vez no les dio tiempo de ser discípulos, pero porque el Señor Jesús ya cada vez se acercaba más y más al día que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Pero siguieron las enseñanzas del Señor Jesús. Amén. ¿Te das cuenta cómo Dios nos da sabiduría, nos imparte de Él mismo? Él mismo se imparte a sí mismo, revelándonos su palabra, revelándonos su corazón, el corazón del Padre, revelado por su Espíritu Santo, para que seamos como Él. Aprendamos de Él y seamos como Él. Por eso dijo: les doy ejemplo, ¿sí? El Señor Jesús, Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Entonces, gracias a Dios por lo que Él nos ha enseñado. Continuaremos el día de mañana con el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Amén. Qué gusto estar aprendiendo más y más la palabra de Dios. Hermano Pillo, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué tal, Malena? Katy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Bueno, mañana continuamos, ¿les parece bien? Primeramente Dios, vamos a estar nuevamente a las 7 de la noche para seguir aprendiendo. Lo que nos hace crecer es la palabra de Dios. Todos los días de la semana hay predicaciones y podemos aprender unos de otros de la palabra de Dios, porque como tú te das cuenta, nada se sale. En la Iglesia Palabra de Vida no se comparte otra cosa que no sean las Escrituras. Las Escrituras en contexto, estamos aprendiendo todos, ¿sí? Y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que tenemos el libro más maravilloso que podemos tener, la Biblia. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo, revelándose a nosotros. Y bendito sea Dios que podemos caminar a la luz de su palabra. Amén. Es bienaventurado el que oye la enseñanza y la hace. Así que estamos aprendiendo todos para ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Hola Pati Castañeda, ¿cómo estás, hermanita? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Has refrescado, Señor, escrituras que están ahí guardadas en nuestro corazón y las has refrescado para nuestro bien, Señor, revelándonos más y más tu voluntad, bendito Dios, de que tengamos todos un
corazón humilde, Señor, un corazón atento, enseñable, porque no lo sabemos todo. Estamos aprendiendo, bendito Dios, seguimos aprendiendo, Señor. Por eso venimos delante de ti a agradecerte la palabra que nos has dado, que es alimento para cada uno de nosotros, Señor, y comemos esta palabra, Señor, para que poderla disfrutar, Señor, y vivirla, Señor, vivir tu palabra, bendito Padre. Te damos las gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que esté escuchando tu palabra, Señor. Bendícelos, Señor, guárdalos a todos, Señor, bajo la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Líbralos del mal, de la peste destructora, del lazo del cazador. Guárdanos y líbranos, Señor, de todo mal. Gracias por tu palabra. Te bendecimos y te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias. Amén. Amén. Entonces, en unos minutitos llega el pastor Joaquín Recamier para darnos una enseñanza más. Sigamos creciendo todos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias, Vicky. A Cristo sea siempre toda la gloria. Alabado sea nuestro Señor. Un abrazo muy cariñoso y respetuoso para todos. ¿Sí? Hasta mañana. Bendiciones y estamos siempre al pendiente de ustedes. Están en nuestras oraciones y Dios los siga bendiciendo. Buenas noches.